Gracias te damos, soberano Dios, una vez más por esta nueva semana que estamos empezando, Señor. Este nuevo día que nos regalas también, Padre bendito. Y el poder una vez más reunirnos aquí virtualmente para leer tu palabra y empezar así este día. Esperamos, Señor, que nos guíes, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder entender bien lo que leemos, Señor. Sobre todo, ponerlo en práctica en la vida diaria. Lo rogamos, Dios. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. David fue a Nob. Estoy leyendo 1 Samuel capítulo 21 en la versión Reina Valera contemporánea. David fue a Nob en busca del sacerdote Ahimelech. Al ver a David, Ahimelech sorprendió mucho y le preguntó: ¿cómo es que vienes tú solo sin ninguna compañía? David le respondió: el rey me encomendó un asunto importante. Me recomendó que nadie sepa a qué te envío ni cuál es tu misión. Pero voy a encontrarme en cierto lugar con los hombres a mi cargo. Ahora dime si tienes algo a la mano para comer. Dame unos 5 panes o lo que tengas. El sacerdote le respondió: no tengo a la mano pan común. Solo tengo pan consagrado. Te lo puedo dar si es que tus hombres no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. Y David le respondió: no te preocupes por eso, pues desde hace 3 días hemos estado alejados de ellas. Aunque esta misión no es muy importante, cuando yo salí mis hombres ya se habían purificado. El sacerdote entonces le dio los panes consagrados porque ya habían sido retirados de la presencia del Señor y cambiados por panes calientes de ese mismo día. Ese día se encontraba allí ante el Señor un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes a la mano una espada o una lanza? No traje mi espada ni mis otras armas porque las órdenes del rey eran urgentes. El sacerdote le respondió: tengo la espada del filisteo Goliat, al que tú venciste en el valle de Elá. Está aquí detrás del efod, envuelta en un velo. Si te sirve, tómala. Es la única que tengo. Y David le dijo: ninguna otra sería mejor. Dámela. Ese día David huyó de los dominios de Saúl y llegó al pueblo de Gad, donde Aquis era rey. Los siervos de Aquis le dijeron: aquí está David, el rey de esta tierra. Este es de quien, entre danzas y cantos, la gente decía: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Cuando David oyó esto, presintió que había peligro y tuvo miedo de Aquis, el rey de Gad. Entonces cambió su comportamiento y fingió estar loco, y se puso a escribir en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Al verlo, Aquis dijo a sus siervos: ¿no se dan cuenta que este hombre está loco? ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso faltan locos en mi casa para que traiga a este a hacer su locura delante de mí? ¿Creen que voy a dejar que entre aquí? Se dirigió a la cueva de Adulán cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas o presas de gran amargura. Y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Entonces David salió de allí y se fue a Mizpa de Moab, y dijo el rey de ese lugar:
te ruego que recibas a mi padre y mi madre y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Así como David llevó a sus padres ante el rey de Moab y ellos vivieron allí mientras David estaba en la fortaleza. Pero el profeta Gad le dijo a David: ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Y David se fue y llegó al bosque de Jaret. Saúl estaba descansando en una colina de Gabaa, a la sombra de un tamarisco, cuando tuvo noticias de David y de quienes lo acompañaban. Saúl tenía su lanza en la mano y sus sirvientes estaban a su alrededor. Entonces les dijo: ustedes benjaminitas, escúchenme bien. ¿Acaso el hijo de Yesé les ha dado tierras de labranza o viñas, o los ha nombrado comandantes y capitanes de su ejército? ¿Por qué han conspirado contra mí? ¿Por qué nadie me ha dicho que mi hijo Jonatán se ha aliado con el hijo de Yesé? Ustedes no me tienen compasión. Han dejado que mi hijo ponga en contra mía a mi siervo David, y ahora él me anda espiando. Entonces el edomita Doeg, que era jefe de los sirvientes de Saúl, dijo: yo estaba en Nob y vi cuando el hijo de Yesé llegó a visitar a Ahimelech, hijo de Ahitob. Este sacerdote consultó al Señor por David y además le dio pan y la espada del filisteo Goliat. El rey mandó traer entonces al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a la familia de su padre y a los sacerdotes que estaban en Nob. Cuando todos ellos estuvieron ante el rey, Saúl dijo: escúchame, hijo de Ahitob. Y el sacerdote respondió: te escucho, mi señor. Y Saúl le respondió: ¿por qué tú y el hijo de Yesé han conspirado contra mí? Yo sé que le diste pan y una espada y consultaste al Señor por él para que se ponga en contra mía, y ahora me anda espiando. Entonces Ahimelech le contestó al rey: ¿hay entre todos tus sirvientes alguien que iguale a David en la fidelidad que te tiene? No solo es tu yerno y está bajo tus órdenes, sino que le ha dado renombre a tu casa. ¿Acaso es la primera vez que consulto a Dios por él? De ninguna manera. No culpe su majestad de nada a este siervo suyo, ni a nadie en mi familia. De este asunto no sé nada, ni poco ni mucho. Pero el rey dijo: puedes estar seguro, Ahimelech, que tú y toda la familia de tu padre morirán. Y dirigiéndose al rey, el rey a los guardias que lo rodeaban les ordenó: maten a los sacerdotes del Señor. También ellos les son fieles a David, pues sabían que él huía de mí y no me lo hicieron saber. Pero los guardias se negaron a cumplir la orden de matar a los sacerdotes del Señor. Así que el rey llamó a Doeg y le dijo: ven y mátalos tú mismo. Y Doeg arremetió contra ellos y ese mismo día mató a 85 sacerdotes que vestían efod de lino. Luego entró en Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres y niños de pecho. Y hasta mató bueyes, asnos y ovejas. A todos los mató a filo de espada. Pero Abiatar, que era uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, logró escapar y fue en busca de David. Cuando lo encontró, lo puso al tanto de cómo Saúl había ordenado matar a los sacerdotes del Señor. Entonces David le dijo a Abiatar: cuando vi a Doeg, el edomita de Nob, me imaginé que él iría a decirle a Saúl que me había visto. Yo tengo la culpa de que hayan matado a toda la familia de tu padre. Pero quédate conmigo y no tengas miedo, pues quien busca matarme también te buscará a ti. Pero conmigo estarás a salvo. Un día los filisteos atacaron la ciudad de Keila para saquear sus eras, y cuando le dijeron a David lo que sucedía, este fue y consultó al Señor. Le preguntó: ¿puedo ir y atacar a los filisteos? Y el Señor le respondió: sí, atácalos y libera a los habitantes de Keila.
Pero los que lo acompañaban le dijeron: aun cuando vivimos aquí en Judá, lejos de los filisteos, estos no nos infunden temor. Si vamos a Keila para luchar contra su ejército, nuestro miedo será mayor. David volvió a consultar al Señor y el Señor le dijo: date prisa y ve a Keila, porque yo pondré a los filisteos en tus manos. Entonces David fue con sus hombres a Keila y pelearon contra los filisteos y los derrotaron y se llevaron sus ganados. Así libró David a los habitantes de Keila. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, salió huyendo en busca de David, llevaba el éfod consigo. Saúl se enteró de que David estaba en Keila y pensó: Dios lo ha puesto en mis manos. David mismo se ha entregado al encerrarse en la ciudad y ponerse tras sus puertas y cerró. Entonces Saúl reunió a su ejército para ir a Keila y sitiar la ciudad con David y sus hombres adentro. Pero David entendió el mal que Saúl tramaba contra él, así que le pidió al sacerdote Abiatar que llevara el éfod y consultó al Señor: Dios de Israel, yo soy tu siervo y entiendo que Saúl piensa venir a Keila y destruir las ciudades por culpa mía. ¿Van a ponerme en sus manos los habitantes de esta ciudad? ¿Realmente va a venir Saúl como me ha dicho? Señor Dios de Israel, yo te ruego que me digas si esto va a suceder. Y el Señor le dijo: así es, Saúl va a venir. Y David volvió a preguntarle: ¿Nos van a entregar los habitantes de la ciudad a mí y a mis hombres al poder de Saúl? Y el Señor le respondió: sí, los van a entregar. Entonces David salió de Keila junto con sus 600 hombres y anduvieron errantes de un lugar a otro. Cuando Saúl supo que David había salido y había huido de Keila, desistió de ir allá. Así David se quedó en las fortalezas del desierto, vivió en un monte del desierto de Zin. Y aunque Saúl lo buscaba todos los días, el Señor le impidió encontrarlo. Como David sabía que Saúl lo buscaba para matarlo, se quedó escondido en Ores, en el desierto de Zin. Y un día Jonatán, hijo de Saúl, fue a Ores para visitar a David y lo animó a no perder su confianza en Dios. Le dijo: no tengas miedo, David, que mi padre no va a encontrarte. Yo estoy seguro de que tú vas a ser rey de Israel y de que yo seré el segundo en importancia. Eso hasta Saúl, mi padre, lo sabe. Y después de que los dos hicieron un pacto delante del Señor, David se quedó en Ores y Jonatán se regresó a su casa. Pero los habitantes de Zib fueron a Gabaa para decirle a Saúl: David está escondido en nuestras tierras, en las peñas de Ored, y más exactamente en la colina de Jaquilá, al sur del desierto. Si su majestad se da prisa, nosotros lo pondremos en sus manos, para que su majestad cumpla con él su propósito. Y Saúl les dijo: que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Pueden irse, pero averigüen dónde está su escondite y si alguien lo ha visto por allí, porque me han dicho que él es muy astuto.
Fíjense bien y averigüen dónde se esconde y vuelven con una información segura. Entonces yo iré con ustedes y si David está en sus tierras, yo lo voy a buscar entre los miles que hay en Judá. Los habitantes de Sid se despidieron de Saúl y se fueron a su tierra. Para entonces David y sus hombres se encontraban en Maón, al sur del desierto de Arabá. Y cuando David supo que Saúl y sus soldados lo perseguían, bajó a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Pero Saúl lo supo y lo persiguió hasta allá. Por un costado del monte iba Saúl persiguiendo a David, mientras David y sus hombres iban deprisa por el otro lado, tratando de escapar, pues les había cerrado el paso y estaba a punto de capturarlo. Pero Saúl recibió un mensaje urgente que decía: los filisteos han invadido tus tierras, ven pronto a protegerlas. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Por eso el lugar se llama Sela Amajelecol. David, por su parte, se fue de allí y se quedó a vivir cerca de la fortaleza de Engadí. Cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, le dijeron que David se encontraba en el desierto de Engadí. Entonces tomó a 3,000 de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies. Y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Entonces le dijeron a David: este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo: tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. Enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él. Con esas palabras David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Pero David salió detrás del rey y una vez afuera gritó de manera que Saúl lo oyera: mi señor rey. Saúl volvió la mirada y vio que David de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia le decía: ¿por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, allí dentro de la cueva. Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné, pues me dije: no puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque mi Dios lo consagró como rey. Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me vengue de ti, pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. Recuerda el antiguo proverbio: de los malvados proviene la maldad. Así que yo nunca levantaré mi mano contra ti. ¿A quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos. Que vea en mi causa y la defienda y me defienda de ti. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo: ¿acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío? Y en ese momento Saúl lloró y enseguida dijo: tú has actuado con más justicia que yo, porque me has tratado tu bondad, mientras que yo te he tratado mal.
Hoy me has demostrado que eres un hombre bueno, porque el Señor me puso en tus manos y no me mataste. ¿Quién pudiendo matar a su enemigo lo deja ir sano y salvo? Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo. Yo entiendo que tú vas a ser rey de Israel y que bajo tu mando el reino de Israel será firme y estable. Júrame entonces delante del Señor que no eliminarás a mi descendiente ni borrarás el nombre de mi familia. Y David se lo juró a Saúl. Entonces Saúl regresó a su casa y David y sus hombres fueron a la fortaleza. Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para llorar su muerte y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se fue al desierto de Parán. En Maón vivía un hombre muy rico, con una gran hacienda en Carmel, donde tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Se llamaba Nabal, y su esposa se llamaba Abigail. Ella era una mujer hermosa e inteligente, pero Nabal, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. David, que estaba en el desierto, supo que Nabal estaba trasquilando sus ovejas, así que envió a 10 de sus criados a visitar a Nabal. Le dijo: vayan a Carmel y saluden de mi parte a Nabal. Díganle: que la paz sea contigo y con tu familia, que la paz sea con todas tus posesiones. Por medio de tus pastores que han estado con nosotros, he sabido que estás trasquilando tus ovejas. Los hemos tratado bien y nada les ha faltado en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntales y te lo dirán. Espero que estos jóvenes sean dignos de tu bondad y lleguen a ti en buen momento. Por favor, dales lo que tengas a la mano, así ayudarás a tu hijo David. Los jóvenes que envió David llegaron con Nabal y le dieron el mensaje que llevaban, y luego guardaron silencio. Y Nabal le respondió: ¿y quién es David? ¿Quién es ese hijo de Yesé? Hoy día hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. ¿Acaso voy a quitarles a mis esquiladores el pan, el agua y la carne que he preparado para ellos y dar todo eso a gente que no sé ni de dónde son? Los jóvenes volvieron y le dijeron a David lo que Nabal había dicho. Entonces David dijo a sus hombres: tomen sus espadas. Todos ellos lo hicieron así, lo mismo que David, y salieron tras David como 400 hombres, dejando con el bagaje a 200 de ellos. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa: del desierto llegaron unos mensajeros enviados por David para saludar a nuestro amo y él los ofendió. Esa gente nos ha tratado bien cuando hemos estado con ellos en el desierto. Nunca nos trataron mal ni nunca nos faltó nada cuando estuvimos en el campo. Nos brindaron protección en todo momento mientras apacentábamos las ovejas. Piensa bien lo que vas a hacer, porque David ha determinado darle un escarmiento a nuestro amo y a toda su familia. Nuestro amo es tan malvado que ni siquiera se le puede hablar. Abigail se dio prisa y cargó en varios asnos 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Luego les ordenó a sus criados: adelántense ustedes, que yo los alcanzaré después. Pero de esto
no le dijo nada a Nabal, su marido. Montó en un asno y cruzando por un sendero secreto del monte, fue al encuentro de David y sus hombres, que ya venían en dirección de ella. David iba diciendo: en vano hemos cuidado todo lo que Nabal tiene en el desierto. No le quitamos nada de lo suyo, y sin embargo, él nos paga mal por todo el bien que le hemos hecho. Que Dios castigue a nuestros enemigos y más aún, pero entre hoy y mañana voy a destruir todas sus propiedades y a todos sus hombres les quitaré la vida. Cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó del asno y se inclinó ante David sin levantar la vista. Luego se arrojó a sus pies mientras decía: Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo, pero antes te ruego que me permitas hablar. Escucha a tu humilde servidora. Por favor, no tomes en cuenta las palabras de Nabal, mi imprudente esposo. Le hace honor a su nombre y siempre ha sido un imprudente. Pero cuando vinieron los jóvenes que tú enviaste, yo no los vi. Señor mío, te juro por el Señor y por ti mismo que estoy segura de que el Señor no quiere que derrame sangre ni que tomes venganza. Que todos tus enemigos, incluyendo a Nabal, sean duramente castigados. Mira los presentes que tu servidora ha traído. Son para los hombres que vienen contigo. Y por favor, perdóname si te he ofendido. Yo estoy segura de que el Señor afirmará tu descendencia, porque tú peleas las batallas del Señor y porque no has cometido ningún mal. Aún si alguien te persigue y trata de matarte, tu vida está unida a los que viven conforme a la voluntad del Señor tu Dios. Él destruirá a tus enemigos y los arrojará lejos, con la facilidad con que se arroja una piedra con la onda. Cuando el Señor te establezca como príncipe del pueblo de Israel, tal y como te lo ha prometido, ningún remordimiento empañará tu dicha, pues te contuviste y no derramaste sangre sin motivo, ni te vengaste por ti mismo. Que Dios te proteja, Señor mío, y espero que te acuerdes de esta sierva tuya cuando el Señor te dé su bendición. David le dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro. Y bendigo a Dios por ti y por tu razonamiento, porque gracias a ellos me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. Te juro por el Señor, el Dios de Israel, que Él me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado para venir a mi encuentro, entre hoy y mañana tu esposo Nabal se habría quedado sin sirvientes, pues todos habrían muerto. Entonces David recibió de Abigail todo lo que ella le había llevado y le dijo: regresa en paz a tu casa. Como puedes ver, he atendido tu advertencia y te he respetado. Cuando Abigail regresó, Nabal estaba celebrando en su casa un gran banquete, semejante al banquete de un rey, y estaba tan borracho y tan alegre que ella optó por no decirle nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal se le había pasado la borrachera, Abigail le contó su encuentro con David y él se impresionó tanto que tuvo un ataque y se quedó paralizado. 10 días después, el Señor hirió a Nabal con otro ataque y éste murió. Y al enterarse David de la muerte de Nabal, alabó al Señor y dijo: bendito sea el Señor
que me vengó de la humillación que me causó Nabal y me libró de su maldad y se la devolvió a él. Después envió mensajeros para que le dijeran a Abigail que quería tomarla por esposa. Los mensajeros fueron a Carmel y hablaron con Abigail. Le dijeron: David nos ha enviado por ti, pues quiere que seas su esposa. Entonces ella se levantó, inclinó su rostro a tierra y dijo: Aquí me tienen, dispuesta a lavar los pies de quienes sirven a mi señor. Luego Abigail tomó a 5 doncellas que le servían y, montando en un asno, siguió a los mensajeros de David para ser su esposa. David también tomó por esposa a Ahinoam, la jezreelita, y ambas fueron sus mujeres, pues Saúl había dado su hija Mical, esposa de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Los cifeos fueron a visitar a Saúl en Gabá y le dijeron: ¿Sabes que David está escondido en el valle de Aquilá, al oriente del desierto? Saúl se levantó y fue al desierto de Zif en busca de David y se llevó consigo a 3000 de sus mejores soldados. Acampó en el valle de Aquilá junto al camino, al oriente del desierto. David, que también estaba en el desierto, se dio cuenta que Saúl volvía a perseguirlo. Así que envió espías para asegurarse de que, en efecto, Saúl lo estaba buscando. Entonces se dispuso a ir a donde Saúl estaba acampando y luego de examinar el lugar, vio donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, que era el general de su ejército. Y Saúl dormía en el campamento y el ejército acampaba a su alrededor. Entonces David le preguntó a Hitita, a Ahimelech y a Abisai, hijo de Zeruyab, que era hermano de Joab: ¿Quién me acompaña al campamento de Saúl? Y Abisai dijo: Yo voy contigo. Y David y Abisai fueron de noche al campamento donde estaba Saúl. Durmiendo en su tienda, tenía su lanza clavada en la cabecera, y Abner y su ejército dormían alrededor de él. Entonces Abisai le dijo a David: El Señor ha puesto en tus manos a tu enemigo. Si me permites, con su propia lanza puedo de un solo golpe dejarlo clavado en tierra. Pero David le respondió: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y permanecer inocente? Y dijo también: Juro por el Señor que, si él no lo hiere o no lo llega o no le llega el momento de su muerte o no muere en batalla, él me impida atentar contra la vida de su ungido, pero toma su lanza y la vasija con agua y vámonos. Y tomando de la cabecera de Saúl la lanza y la vasija con agua, salieron del campamento. Nadie se dio cuenta de nada, pues el Señor había hecho que todos cayeran en un sueño profundo. Entonces David se fue al lado opuesto del monte y se detuvo a cierta distancia sobre la cumbre del monte. Y desde allí gritó muy fuerte, de modo que todo el ejército y Abner, su general, lo oyeron y dijo: Abner, respóndeme. Y Abner le respondió: ¿Quién te crees que eres para gritarle al rey? Y David le contestó: ¿No es verdad que eres todo un hombre y que no hay otro como tú
en todo Israel. Entonces, ¿por qué no has protegido la vida de tu rey? Un simple hombre ha entrado al campamento y pudo haber matado a tu señor, el rey. Este descuido de tu parte no está nada bien. Juró por el Señor que merece la muerte, pues no has sabido proteger al rey, que es el ungido del Señor. Compruébalo por ti mismo. ¿Dónde están la lanza del rey y la vasija con agua que estaba en su cabecera? Saúl reconoció la voz de David y dijo: pero si esa voz es tu voz, David, hijo mío. David le respondió: sí, Señor y Rey mío, esta es mi voz. Y enseguida le preguntó: ¿por qué persigues mi señor a este siervo suyo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Le ruego a mi señor que se digne escuchar las palabras. Si el Señor lo ha puesto en mi contra, seguramente aceptará una ofrenda de mi parte. Pero si es algo provocado por alguien, que el Señor mismo maldiga a quienes me han obligado a vivir fuera de la tierra que el Señor nos ha dado y me hacen servir a dioses ajenos. Si voy a morir, que mi sangre no caiga lejos de la presencia del Señor. Su Majestad, el Rey de Israel, anda en busca de una pulga, como quien persigue una perdiz por el monte. Entonces Saúl le dijo: David, hijo mío, reconozco que he pecado, regresa conmigo. Nunca más te haré daño, puesto que has tenido mi vida en alta estima. Por el contrario, yo he actuado como un necio, he cometido un gran error. David le respondió: aquí está la lanza de su majestad, que vengan a recogerla algunos de sus sirvientes, y que el Señor recompense a cada uno de nosotros según su justicia y lealtad. Hoy el Señor puso tu vida en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Que así como tu vida ha sido muy valiosa para mí, también la mía lo sea para el Señor, y que me libre de todas mis aflicciones. Y Saúl le respondió: que el Señor te bendiga, hijo mío. No tengo la menor duda de que tú harás grandes cosas y que tendrás mucho éxito. Después de esto, David se fue por su camino y Saúl regresó a su tierra. Pero David tenía un presentimiento y pensaba: un día Saúl me va a matar. Lo que más me conviene es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se olvidará de mí y dejará de perseguirme por todo Israel y me pondré a salvo de él. Entonces fue a ponerse al servicio de Aquís, hijo de Maoc, que era rey de Gat, y los 600 hombres que andaban con él lo siguieron. Así fue como David y sus hombres se quedaron a vivir con Aquís en Gat junto con sus familias. Además, David se llevó a sus 2 mujeres, es decir, a Ahinoam, la jezreelita, y a Abigail, la que había sido mujer de Nabal, el de Carmel. Y cuando Saúl supo que David se encontraba en Gat, dejó de perseguirlo. Luego David fue a decirle a Aquís: si soy digno de tu bondad, permíteme vivir con mi familia en alguna de tus aldeas. No creo que esté bien que este siervo tuyo viva en la ciudad del rey. Aquís accedió y le dio Siclag, que desde entonces perteneció a los reyes de Judá. Y David vivió en tierra de filisteos durante 1 año y 4 meses. David y sus hombres hacían incursiones en tierras de los jesuritas, jezritas y amalecitas, los cuales ocupaban esas tierras desde hacía mucho tiempo. Esas tierras se extendían hacia la región de Shur y hasta Egipto. David asolaba esos pueblos y no dejaba con vida hombres ni mujeres. Se apropiaba de ovejas, vacas, asnos,
camellos y vestidos, y luego regresaba con Aquis. Y Aquis le preguntaba, ¿dónde han merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Yaremel y en el Negev de los Kenitas. Pero en todos esos lugares no quedaba hombre ni mujer con vida, para evitar que fueran a Gat y dijeran lo que había hecho. Y así actuó David todo el tiempo que vivió en tierra de filisteos. Y Aquis confiaba en lo que hacía David y pensaba, David se ha hecho odioso al pueblo de Israel, así que siempre estará a mi servicio. Aconteció en aquellos días No oigo al por, hermano aqu- Moya, ¿ustedes lo escuchan? por aquellos días, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿Me señor. escuchan? Amén. Por aquellos días los filisteos reunieron todas sus fuerzas para luchar contra Israel. Entonces Aquis le dijo a David, como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. Y David respondió, tú bien sabes lo que este siervo tuyo es capaz de hacer. Y Aquis le dijo, por eso es que yo te nombro mi guarda personal para toda la vida. Samuel murió y fue sepultado en Ramá, que era su ciudad. Todo el pueblo de Israel lloró su muerte. Saúl había expulsado del país a todos los encantadores y adivinos. Los filisteos se reunieron y acamparon en Sunem. También Saúl reunió a su ejército y acampó en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. Por eso fue y consultó al Señor. Pero el Señor no le respondió ni por medio del sueño, ni por el Urim, ni por medio de ningún profeta. Saúl llamó entonces a sus sirvientes y les dijo, busquen a una mujer que sepa invocar a los muertos, para que me diga lo que necesito saber. Y ellos le dijeron, en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Saúl se disfrazó entonces poniéndose otras ropas, y durante la noche se fue con 2 de sus hombres a buscar a la mujer. Cuando la vio, le dijo, te ruego que me adivines el futuro y que hagas venir a quien yo te diga. Pero la divina le dijo, tú bien sabes que Saúl ha expulsado del país a los que invocan a los espíritus y a los adivinos. ¿Por qué me tiendes esta trampa? ¿Quieres que me maten? Saúl le dijo, te juro por el Señor que no te pasará nada malo ni si me ayudas. La mujer le preguntó, ¿a quién quieres que invoque? Y Saúl le dijo, haz que venga Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito y le dijo a Saúl, pero si tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y el rey le respondió, no tengas miedo, ¿qué es lo que ves? Ella respondió, veo dioses que salen de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tienen? Ella le dijo, veo un anciano, viene cubierto con un manto. Darse cuenta Saúl de que quien venía era Samuel, hizo una gran reverencia y se inclinó de cara al suelo. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir? Saúl le respondió, es que estoy muy angustiado. Los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por medio de profetas ni en sueños. Por eso te he llamado, para que me aconsejes lo que debo hacer. Y Samuel le dijo, pues si el Señor ya se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Como no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste su orden de acabar con Amalek, ahora el Señor te trata así. El Señor va a entregar a Israel, lo mismo que a ti, en poder de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. El Señor hará que los filisteos venzan al ejército israelita. Entonces Saúl se desplomó con cuán largo era.
lleno de temor por lo que le había dicho Samuel. Y como no había comido nada durante todo el día y toda la noche, estaba sin fuerzas. Al ver la mujer que Saúl estaba totalmente trastornado, le dijo: yo soy tu sierva y obedecí tus órdenes arriesgando mi vida, confiada en tu palabra. Ahora te ruego que tú no me escuches a mí. Ahora te ruego que tú me escuches a mí. Te voy a servir de comer para que te alimentes y recobres las fuerzas y sigas tu camino. Saúl se negó a comer, pero sus siervos y la mujer le insistieron tanto que finalmente aceptó. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. Y como la mujer tenía un ternero gordo, lo mató y amasó harina y coció panes sin levadura. Luego le sirvió de comer a Saúl y a sus siervos, y esa misma noche, cuando terminaron de comer, se levantaron, se levantaron y se fueron. Los filisteos reunieron a todo su ejército en Afec, mientras que el ejército israelita acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los jefes de los filisteos pasaron revista a sus compañías de 100 y de 1000 soldados, vieron que Saúl y sus hombres estaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes filisteos dijeron: ¿y estos hebreos qué hacen aquí? Y Aquis respondió: este es David, el siervo de Saúl. Me ha servido fielmente desde hace más de un año y en todo este tiempo no he visto en él nada reprochable. Pero los jefes de los filisteos se enojaron y le dijeron: despídelo, que se regrese al lugar que le señalaste. No queremos que nos acompañe en la batalla porque podría volverse contra nosotros. Para congraciarse con su señor, qué mejor manera que ofrecerle nuestras cabezas. Precisamente de él decían las mujeres en sus cantos y en sus danzas: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Entonces Aquis mandó llamar a David y le dijo: te juro por el Señor que reconozco tu rectitud. Tú has entrado y salido del campamento con toda libertad y no tengo motivo de queja desde que estás a mi servicio, pero no les agradas a los jefes. Creo que es mejor que tranquilamente te regreses a tu casa para que no se disgusten los jefes filisteos. David le preguntó al rey Aquis: ¿pero qué es lo que hice? ¿En qué te he fallado desde que soy a tu servicio para que no pueda ir y pelear contra tus enemigos? Y Aquis le respondió: en mi opinión, tú eres un hombre bueno. Eres como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos me han pedido que no vayas con nosotros a la batalla. Así que levántate mañana temprano junto con tus hombres fieles y váyanse del campamento. Y a la mañana siguiente David y sus hombres se levantaron para regresar a la tierra de los filisteos, en tanto que los filisteos se fueron a Jezreel. Tercer día David y sus hombres fueron a Ziklag y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev y de que a Ziklag la habían asolado y le habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie. Simplemente se los habían llevado cautivos. Cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag y vieron que la ciudad había sido encendida y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Entonces llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo: te ruego que me traigas el efod. Abiatar se lo llevó. Y David consultó al Señor. Le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Y el Señor le dijo: ve tras ellos, porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. David partió entonces con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos.
Los que siguieron adelante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente. Y esos que siguieron hallaron en el campo a un egipcio y lo llevaron ante David. Lo alimentaron con pan y le dieron a beber agua. También le dieron pan de higos secos y 2 racimos de uvas pasas, y el egipcio comió y recobró el ánimo, pues hacía 3 días con sus noches que no había comido ni bebido nada. Luego David le preguntó: ¿Quién eres y de dónde vienes? Y el joven egipcio respondió: sirvo a una amalecita, pero me abandonó hace 3 días porque me vio muy mal. Pues habíamos hecho una incursión al Negev de los cretenses y de Judá, y también al Negev de Caleb, y luego le prendimos fuego a Siclag. Y David le preguntó: ¿me puedes llevar hasta esa tropa? Y el egipcio dijo: lo haré si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Solo así te llevaré hasta esa gente. Y como David se lo juró, el egipcio lo llevó a donde estaban ellos. Cuando llegaron, David vio a la tropa esparcida y en completo desorden. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo una gran fiesta con todo el botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que a 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Después de que David recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, liberó también a sus 2 mujeres. David recuperó todo, sin que le faltara absolutamente nada, por pequeña que fuera, y devolvió los hijos y las hijas a sus padres. También se apoderó de las ovejas y del ganado mayor, y como lo iba arriando, todos decían que era el botín de David. Cuando David llegó al torrente de Besor, los 200 hombres que por cansancio no habían podido acompañarlo salieron a recibirlo, y al verlos David los saludó en paz. Pero entre los soldados que habían ido con David a la batalla había algunos que eran egoístas y malvados, que dijeron: a estos no les corresponde nada del botín que capturamos, que tomen a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan. Pero David les dijo: no se porten así, hermanos míos. El Señor nos ha protegido y nos ha permitido recuperar lo que esa banda de malvados, que nos atacó nos había arrebatado. ¿Quién va a darles la razón en este caso? El mismo derecho tienen el que entra en combate con el que se queda al cuidado del bagaje. Todos merecen recibir lo mismo. Y desde aquel día y hasta la fecha, esto quedó establecido como una ley y ordenanza en Israel. Cuando David llegó a Siclag, tomó parte del botín y lo repartió entre sus amigos, los ancianos de Judá, junto con este mensaje: aquí tienen este presente. Se lo quitamos a los enemigos del Señor y es para ustedes. El regalo se lo envió a los que vivían en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades de los Kenitas, en Jormá, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Los filisteos peleaban contra los israelitas y los hicieron huir, y muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Masquisúa. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y él se llenó de pánico. Entonces le dijo a su escudero:
saca tu espada y clávame, no sea que estos incircuncisos vengan y me maten y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y murió junto con Saúl. Así murió ese día Saúl y sus 3 hijos, junto con sus escuderos y todos sus soldados. Cuando los israelitas que estaban en el otro lado del valle, del otro lado del Jordán, vieron que el ejército de Israel huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos llegaron y las ocuparon. Al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces los despojaron de sus armas y les cortaron la cabeza y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia al pueblo y al templo de sus dioses. Pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en la muralla de Bexán. Cuando los de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los más aguerridos se dispusieron a caminar toda esa noche y llegaron hasta los muros de Bexán y quitaron de allí los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes y los quemaron allí. Allí también enterraron sus huesos debajo de un árbol y ayunaron 7 días. Segundo libro de Samuel. David volvió de haber derrotado a los amalecitas y se quedó 2 días en Siclag. Esto sucedió después de la muerte de Saúl. Al tercer día llegó un soldado que venía al campamento de Saúl. Iba con los vestidos desgarrados y la cabeza llena de tierra. Al ver a David, se arrodilló hasta el suelo e hizo una reverencia. Y David le preguntó, ¿de dónde vienes? Y aquel soldado respondió, vengo del campamento de Israel de donde me escapé. David le preguntó entonces, ¿qué ha pasado? Te ruego que me lo digas. Y el soldado respondió, el ejército israelita fue vencido y huyó. Muchos soldados cayeron muertos y entre ellos estaban Saúl y su hijo Jonatán. Y David volvió a preguntar, ¿y cómo sabes que murieron Saúl y Jonatán? El soldado respondió, por casualidad fui al monte Gilboa y allí vi a Saúl apoyado sobre la punta de su espada, dispuesto a matarse. También vi que se acercaban carros de guerra y gente de caballería que venían persiguiéndolo. Cuando él volvió la vista, me vio y me llamó. Yo me acerqué y él me preguntó quién era yo y le respondí que era Malecita. Entonces él me dijo, te ruego que me mates porque siento que me domina una gran angustia. Yo me acerqué y le ayudé a bien morir porque me di cuenta que ya no viviría después de esas heridas. Luego le quité la corona y el brazalete que llevaba en el brazo para traértela a ti, mi señor. Entonces David se rasgó la ropa y lo mismo hicieron los hombres que lo acompañaban. Y todos lloraron y lamentaron lo sucedido a Saúl y Jonatán y ayunaron hasta el anochecer por ellos y por la derrota de Israel, pueblo de Dios. Luego David le preguntó al soldado que le había llevado las noticias, ¿tú de dónde eres? Y aquel respondió, soy amalecita, hijo de un extranjero. Y David le dijo, ¿y cómo es que no tuviste miedo de usar tu fuerza para matar al ungido del Señor? Dicho esto, le ordenó a uno de sus soldados, ve y mátalo. Y el soldado fue y lo mató, mientras David decía, tú eres el culpable de tu propia muerte, pues confesaste haber matado al ungido del Señor. Y David entonó este lamento en memoria de Saúl y Jonatán y ordenó que lo aprendieran los descendientes de Judá. Este lamento se halla escrito en el libro de Jasher. ¿Cómo han perecido los valientes? Tu gloria, Israel,
ha perecido en las montañas. Que no lo sepan Gad, ni lo anuncien en las plazas de Ascalón. Que no se alegren las filisteas, ni salten de gozo las hijas de incircuncisos. Que no caiga sobre ustedes montes de Gilboa, ni rocío ni lluvias que fertilicen tus campos. Porque allí cayó el valiente Saúl con su escudo, como si no hubiera sido ungido como rey. Nunca Jonatán retrocedió con su arco, sus flechas daban en el blanco. Nunca Saúl rehuyó el ataque, su espada atravesó a sus enemigos. Querido Saúl, amado Jonatán, inseparables en su vida, unidos en su muerte, eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. Lloren por Saúl, mujeres de Israel. Él las cubría con finos vestidos de escarlata y las adornaba con joyas de oro. Cómo han perecido los valientes en batalla. Murió Jonatán en las altas montañas. Cuánto me angustia su muerte, mi hermano Jonatán. Dulce y maravillosa fue para mí tu amistad. Tu amor superó al amor de las mujeres. Cómo han perecido los valientes, han quedado destrozadas las armas de guerra. Después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue a consultar al Señor y le preguntó: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo que sí. Pero David volvió a preguntarle: ¿y a qué ciudad debo ir? Y el Señor le dijo: ve a Hebrón. David se dio prisa y fue allá, y se llevó consigo a sus dos mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. También fueron con él los soldados que siempre lo habían acompañado, y junto con sus familias se quedaron a vivir en las ciudades de Hebrón. Fue allí donde los jefes de Judá se reunieron para consagrar a David como rey sobre la tribu de Judá. Cuando David se enteró de que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber tratado con misericordia a Saúl su señor, dándole sepultura. Que el Señor los trate con la misma misericordia y lealtad, y yo mismo me comprometo a tratarlos así por lo que han hecho. Y ahora que ha muerto Saúl, su señor, esfuércense y cobren ánimo, pues los de la tribu de Judá han resuelto consagrarme como su rey. Pero Abner, hijo de Ner, que había sido general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanayim, y allí lo nombró rey de Galaad, de Jesurín, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Los únicos que siguieron a David fueron los de la tribu de Judá. Y David reinó en Hebrón sobre la tribu de Judá 7 años y 6 meses. Abner salió de Mahanayim hacia Gabaón, al frente de los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Zeruyá, y los siervos de David salieron y se encontraron con los hombres de Abner junto al estanque de Gabaón. Allí se detuvieron, los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y Abner le dijo a Joab: que se preparen tus jóvenes y vengan a luchar contra nosotros. Joab les ordenó que se prepararan, y ambos grupos se aprestaron para la lucha. Por parte de Isboset eran 12 hombres de Benjamín, y por parte de David también 12. Y cada uno de ellos agarró a su adversario por la cabeza,
le encajó la espada en el costado y todos cayeron, muertos al mismo tiempo. Por eso ese lugar fue llamado Helkat Hasurim y está en Gabaón. Ese día la batalla fue muy reñida y Abner y los israelitas fueron vencidos por los soldados de David. Entre los soldados de David estaban Joab, Abisai y Asael, hijo de Zeruyá. Asael era tan veloz que cuando corría parecía una gacela en el campo. Y Asael persiguió a Abner sin darle un momento de respiro. Pero Abner se volvió al verlo y le dijo: «Tú eres Asael, ¿verdad?». Y Asael le respondió: «Así es, yo soy Asael». Entonces Abner le dijo: «Hazte a un lado, hacia donde tú quieras. Toma a uno de mis hombres y quédate con sus despojos». Pero Asael no le hizo caso, sino que siguió persiguiéndolo. Y Abner volvió a decirle: «Deja de perseguirme, no quiero matarte. ¿Con qué cara podría yo presentarme ante tu hermano Joab?». Pero como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner tomó su lanza y le clavó el revés a la altura de la quinta costilla. La lanza le salió por la espalda y allí mismo cayó muerto. Todos los que pasaban por allí y veían a Asael tendido se detenían a mirarlo. Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner y para cuando el sol se puso ya habían llegado a la colina de Amma, que está delante de Giaj, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces se reunieron los benjamitas para perseguir a Abner. Formaron un solo ejército y se detuvieron en la parte alta de la colina. Allí Abner gritó a voz en cuello y le dijo a Joab: «¿Vamos a estar siempre en guerra? Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos?». Y Joab le respondió: «Te juro por Dios que, si no hubieras hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos hasta el amanecer». Y enseguida Joab mandó tocar la trompeta y su gente se detuvo y dejó de perseguir a los israelitas. Allí terminó la lucha. Entonces Abner y sus hombres caminaron por el Arabá toda aquella noche. Pasaron el Jordán y cruzaron por Bitrón hasta llegar a Mahalayim. Joab dejó entonces de perseguir a Abner y al contar a su ejército, resultó que faltaban Asael y 19 soldados de David. Por el contrario, los soldados de David habían matado a 360 soldados benjamitas de Abner. Tomaron el cuerpo de Asael y lo pusieron en el sepulcro de su padre en Belén. Luego Joab y sus hombres caminaron toda esa noche y les amaneció en Hebrón. Te damos gracias por este rato de lectura bíblica, Señor Jesucristo. Esperamos también, Señor, que nos ayudes a comprender bien lo que leemos y a extraer los principios que deben regir nuestra vida, nuestro comportamiento hoy. Guíanos en este día, Señor. Esta semana que empezamos también la colocamos en tus manos, Señor. Te rogamos en tu nombre, Señor, que nos bendigas a todos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.